Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de diciembre del 2020. Esta contiene 4 artículos, el que vamos a ver en esta ocasión es el tercero. No sin antes queremos recordarles que si usted aún no se ha suscrito a este canal, le animamos a hacerlo, es completamente gratis y usted puede así recibir las notificaciones cada vez que se suba un nuevo video que trae algunas sugerencias para nuestras reuniones. En esta ocasión es la semana que nos corresponde del 15 al 21 de febrero. Es el artículo que nos toca hoy, es el artículo que nos corresponde ahora, es el artículo de estudio número 51. El tema es: Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. Esta semana y la siguiente trataremos sobre este tema. Hablaremos en esta ocasión sobre ejemplos del pasado y la próxima semana veremos el punto práctico para nuestros días. ¿Qué tal si revisamos el texto base de este artículo? Es el Salmo 34:18. Texto que dice: Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salva a los que están hundidos en el desánimo. Con relación al avance dice así: en este artículo veremos cómo Jehová consoló y fortaleció a José, a Noemí y Ruth, a un levita y al apóstol Pedro, cuando pasaron por pruebas que los desanimaron. También veremos lo que podemos aprender de estos ejemplos y de la compasión con que Dios los trató. Muy bien, entonces empecemos con los párrafos, las preguntas y tratemos de encontrar las posibles respuestas. Párrafos 1 y 2 dice: ¿qué veremos en este artículo? Bueno, vamos a hablar de algunos siervos de Jehová del pasado que se desanimaron a pesar de que confiaban en Jehová. Estaremos hablando de José, Noemí y su nuera Ruth, el levita que escribió el Salmo 73 y el apóstol Pedro. Todos ellos, igual que nosotros, nos podemos sentir desanimados debido a tantos problemas que nos rodean y que nos topan en la vida. Uno de los siervos del pasado, Job, él mencionó de que él quería morir. Él dijo claramente, según Job 14:1, que tenía una vida corta y llena de problemas. Y el texto de Primero de los Reyes 19:2 al 4 habla de Elías, cuando fue huyendo de Jezabel. Él también deseaba morir, así que muchos siervos de Dios realmente se desanimaron en algún momento. Empezamos entonces con el primer ejemplo, bajo el subtítulo José fue víctima de crueles injusticias. La pregunta 3 y 4 dice: ¿qué le pasó a José cuando era joven? En los capítulos 37 al 39 de Génesis se describe que José, teniendo 17 años, tuvo 2 sueños que se le estaba a él demostrando que con el tiempo sería alguien importante. Cuando lo transmitió eso a su familia, lastimosamente no tuvo los resultados que él deseaba, más bien vino enojos, envidias de parte de sus hermanos. Tanto fue así que cuando hubo la oportunidad lo vendieron como esclavo y llegó a estar en la casa de Potifar, que fue un hombre un funcionario de la corte egipcia de mucha autoridad. Ahí llegó a tener la acusación de la esposa de Potifar de tratar de violarla. Esa acusación lo hizo que fuera enviado a la prisión. Imaginémonos a un joven lejos de sus parientes, sin que ellos sepan dónde estaba y como que estuviera abandonado, no solo de los parientes, sino del propio Jehová. Sin duda causa de muchísimo desánimo. Ahora, en el párrafo 5, dice la pregunta: ¿qué hizo José para vencer el desánimo? Bueno, cada vez que a él le asignaban una labor en la prisión o en cualquier otro lugar, siempre trataba de hacer bien las cosas. Por eso se ganaba la aprobación. Pero por supuesto no solamente dependía de su buena labor, sino también que Jehová estaba detrás de esto. Él no se concentró en lo que había sucedido, es decir, en su pasado. Más bien hizo lo posible para mantener a Jehová en primer lugar en su vida, y gracias a eso es que él fue bendecido. Como dice el relato de Génesis 39, 21 al 23,
Jehová siempre le estaba haciendo que tenga el favor de las personas a quienes él estaba sirviendo. Párrafo número 6. ¿De qué manera pueden haber animado a Josué los sueños que tuvo? Puede que José se concentrara en recordar los sueños y ver el resultado de éste. En los sueños se presentaba que él iba a ver a su familia, que su condición iba a ser mejor que la que él estaba. Y por supuesto, 20 años después, cuando él ya contaba con 37 años, sus sueños se cumplieron. Estos sueños proféticos, Jehová hizo que se cumplieran de una manera impresionante. Tanto es así que en Génesis 42:6 se indica que los hermanos de José fueron y se inclinaron ante él cuando estuvieron ahí buscando comida, tanto para ellos y el resto de sus familias. Sin duda ahí su desánimo desapareció. De ahí que en el párrafo 7 diga, según 1 de Pedro 5:10, ¿quién nos ayudará a aguantar las pruebas? Pues bien, tenemos que leer el texto entonces. Primera carta de Pedro 5:10 dice, ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Bien, decía la pregunta, según 1 de Pedro 5:10, ¿qué nos ayudará a aguantar las pruebas? Bueno, una de las cosas que hemos analizado, como en el caso de José, es que muchas personas nos tratarán de una manera injusta, incluyendo familiares, amigos, conocidos o hasta nuestros propios hermanos. Pero cuando vemos a Jehová como nuestro refugio, o como dice el Salmo 62:6, como nuestra roca, sabemos que de él vendrá la salvación. Recordamos en 1 de Pedro decía claramente que Él nos hará firmes, Él nos hará fuertes. Él realmente se interesa por cada uno de nosotros. Y eso se lo ha demostrado hasta ahora. Tantos hermanos jóvenes han estado encarcelados por años, por décadas, como los que últimamente han estado siendo puestos en libertad. Tarde o temprano Jehová actúa demostrando que no se ha olvidado de ellos, como le pasó a José. Veamos ahora el subtítulo, Noemí y Ruth, dos mujeres rotas de dolor. La pregunta del párrafo 8 dice, ¿qué les pasó a Noemí y a Ruth? En el relato que lleva el nombre de Ruth, en los primeros capítulos, el primer capítulo y los primeros versículos, se narra la historia tan triste de esta mujer que junto con su esposo fueron a un lugar diferente a su lugar de habitación normal de su ciudadanía y lastimosamente enviudó. Su esposo murió, estando en una tierra extranjera. Luego de un tiempo sus hijos se casan y mueren después de 10 años. No tienen hijos, así que esta mujer quedó sin esposo y sin sus 2 hijos. Solamente quedaban sus nueras. ¿Qué es lo que ella decidió hacer? Pues regresarse a su país, a su tierra Belén. Sin duda una situación muy dura porque siendo mayor ahora ya no tenía quien la cuide, así que como para deprimirse fácilmente. Por eso ella dijo que ya no le llamen Noemí, sino que la llamen Mara, que significaba amargura. Sin embargo, cuando ella regresó a Belén, no fue sola. Su nuera Ruth la acompañó. Ahora el párrafo 9 dice, según Ruth 1:16, 17 y 22, ¿cómo animó Ruth a Noemí? Bueno, tenemos que revisar entonces los versículos. Dice así Ruth 1:16 y 17. Pero Ruth le dijo, no insistas en que te deje, en que me separe de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré enterrada. Que Jehová me castigue severamente si me separo de ti, por otra razón que no sea la muerte. Y el versículo 22 dice, así fue como Noemí regresó de la tierra de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Era el comienzo de la cosecha de la cebada cuando llegaron a Belén. Recordando la pregunta decía,
según Ruth 1, 16, 17 y 22, cómo animó Ruth a Noemí. Primeramente, no la abandonó. Le mostró amor leal, aunque ya no tenía ninguna obligación con ella, aún así la acompañó. Una vez que Ruth estaba en una tierra desconocida para ella, fue una mujer muy trabajadora. Empezó a recoger alimento no solo para ella, sino también para su suegra, Noemí. Gracias a eso se ganó una muy buena reputación. El párrafo 10 ahora dice la pregunta: ¿cómo les mostró Jehová amor a los pobres? Siempre Jehová ha sido un Dios justo, misericordioso, y Él, mediante la ley, puso una que se llama de la rebusca, que eso beneficiaba a los pobres que había en Israel. Él mandó que cuando se cosecharan, cuando llegaba la época de la cosecha, no estuvieran recogiendo absolutamente todo, sino que dejaran en las orillas del campo algo sin recoger, para que luego los pobres vinieran y pudieran recoger esas gavillas. No era a mendigar, ellos tenían que trabajar también, cosechar también lo que quedaba, entonces no era nada fácil, además de ir buscando dónde habían esas orillas que habían quedado. Esta ley le permitió que Ruth y Noemí tuvieran alimento sin estar pidiendo a nadie. El párrafo 11 y 12 dice: ¿qué hizo Boaz para que Noemí y Ruth fueran felices? Sin duda, Jehová, interviniendo en la vida de estas dos mujeres, hizo que Ruth recogiera alimento del campo de este hombre llamado Boaz, un hombre que cuando la conoció a Ruth se conmovió de cómo ella era leal y amaba profundamente a su suegra Noemí. Así que él también hizo algo que la ley permitía, gracias a Jehová: la recompra de la herencia de su familia. Y eso incluía tanto a Ruth y a Noemí. Luego ellos tuvieron un hijo que le pusieron por nombre Obed, que llegó a ser el abuelo del rey David. Sin duda, Noemí debe haberse sentido muy feliz de tener a Obed, a ese niño en sus brazos, que después, cuando resuciten, se enterarán de que fue un antepasado del Mesías. Momentos amargos que tuvo Noemí y Ruth se convirtieron en alegría. Ahora veamos la aplicación práctica en el párrafo 13. ¿Qué valiosas lecciones podemos aprender del relato de Noemí y Ruth? Que cuando tenemos una prueba, podemos llegar a pensar que no hay salida para nuestra situación, como en el caso de Ruth y Noemí. Ahora también tenemos que ser muy centrados en la manera de pensar. Puede que Jehová no solucione o no nos quite la prueba, como en el caso de Ruth y Noemí, no fueron resucitados sus esposos. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Jehová siempre nos ayudará a aguantar cualquier situación. Y quién sabe, puede que Jehová de alguna manera haga que recibamos la ayuda que necesitamos, incluyendo a nuestros hermanos, como en el caso de Boaz, que intervino aquí. Por eso, nunca nos alejemos de Jehová, ni tampoco de nuestros hermanos de la congregación. Un buen ejemplo, sin duda, de estas dos mujeres para todos nosotros. Pasemos ahora al siguiente subtítulo: un levita al que le entraron dudas. La pregunta 14 dice: ¿por qué se desanimó tanto un levita? Bueno, es increíble que alguien que tenía el honor de servir en el lugar donde se adoraba a Jehová, que tuvo el privilegio de escribir parte de los tesoros bíblicos que Jehová inspiró, aún así se desanimó. ¿Y por qué? Él mismo escribió en el Salmo 73, porque empezó a envidiar a los malvados y a los arrogantes, debido a que él veía que su vida era como de una apariencia de disfrutar muchísimo y que daba la impresión de tenerlo todo. Esa sensación la tenía a pesar de su privilegio como levita. Él mismo dijo: está claro que no ha valido la pena que mantuviera puro mi corazón ni que lavara mis manos en la inocencia. Increíble, ¿no? Como alguien con tantos privilegios, sin embargo, se sintió tan desanimado. En el párrafo 15 la pregunta es: según el Salmo 73, desde el versículo 16 al 19 y 22 al 25, ¿qué hizo el levita para vencer el desánimo?
Bueno, leamos las palabras que él escribió bajo inspiración. Salmo 73, 16 al 19. Cuando intentaba comprenderlo, era muy angustioso para mí, hasta que entré en el magnífico santuario de Dios y me di cuenta del futuro que les esperaba. Sin duda, tú los pones en suelo resbaladizo, los haces caer en la ruina. En un instante son exterminados. Qué repentino es su final, el terrible final que les llega. Ahora los versículos 22 al 25. Yo era irrazonable, no entendía nada. Delante de ti era como un animal irracional. Pero ahora estoy siempre contigo. Tú tienes agarrada mi mano derecha. Me guías con tus consejos y después me llevarás a la gloria. ¿A quién sino a ti tengo yo en los cielos? Y en la tierra, aparte de ti, no deseo nada. Volviendo a la pregunta, dice, según Salmo 73, 16 al 19 y del 22 al 25, ¿qué hizo el levita para vencer el desánimo? Bueno, en los primeros versículos decía que él entró al templo, puso sus ideas en orden, lo analizó bien todo, oró a Jehová y eso le permitió abrir los ojos y entendió que no era sensata su manera de pensar. Reconoció que la vida de los malvados posiblemente daba una apariencia de satisfacción, pero que no tenían ninguna seguridad. Como menciona él, que era como un suelo resbaladizo, que de repente podía acabar. Y qué hermosas palabras que él puso luego en el versículo 22. Yo era irrazonable, no entendía nada. Pero luego en el 23, tú tienes agarrada mi mano derecha. Y termina diciendo que en la tierra, aparte de ti, no deseo nada. Entró en razón y recuperó el ánimo que había perdido. El versículo 16. ¿Qué aprendemos del levita que escribió el Salmo 73? Que no debemos envidiar la vida que llevan los malvados. No será duradera, así lo expresa Eclesiastés 8:13, que al malvado no le irá bien ni alargará su vida, porque es como una sombra porque no teme a Jehová. Así que envidiar esa vida, claro que nos causará desánimo, pero si alguna vez nos sentimos así, escuchemos a Jehová mediante su palabra, recordemos sus hermosas promesas y pasemos tiempo con los que les sirven, puesto que ellos también piensan en la vida que realmente lo es y no en la vida pasajera que tenemos hoy día. Esa es la razón que se pone aquí la fotografía, donde se ve, dice la nota, al escritor del Salmo 73 le entraron dudas al ver el aparente éxito que tienen quienes no ponen a Jehová en primer lugar. A nosotros nos podría pasar lo mismo. Y ahí se nota posiblemente limpiando la ventana a un hermano y ve tal vez dentro de un restaurante que hay personas que disfrutan, no sirven a Jehová, se los ve felices, alegres, que tienen todo lo necesario para disfrutar de la vida. Y uno podría pensar que nos estamos perdiendo algo bueno, pero esa vida que se ve ahí es pasajera. Tal vez cambia la edad, los negocios, el dinero y todo eso se acaba. Pasemos ahora al siguiente subtítulo. Pedro se desanimó por sus debilidades. La pregunta 17 dice, ¿qué motivos tuvo Pedro para desanimarse? Por la historia de la Biblia sabemos el tipo de personalidad que tenía el apóstol Pedro. Era muy dinámico, impulsivo, y decía lo primero que se le venía a la mente. En ocasiones decía cosas que no debía o que iban en contra de la voluntad de Jehová. Por eso en una ocasión hasta Jesús tuvo que reprenderlo porque Pedro le dijo, eso jamás te va a pasar a ti. Y él tuvo que reprender esa actitud. Sin embargo, al pasar todas esas situaciones con esa personalidad, el punto más alto de momentos de desánimo fue cuando él tuvo que negar a Jesús 3 veces. Cuando él lo hizo, sin duda fue un momento muy duro para él. Esta situación vivida por él hizo que saliera afuera y llorara amargamente, según el relato de Mateo 26. Debe haber cruzado por la cabeza de Pedro es si Jesús realmente podría perdonarlo. Ahora en el párrafo 18 la pregunta es, ¿cómo ayudó Jesús a Pedro a vencer el desánimo? Bueno, después de resucitar Jesús se le apareció a Pedro, según el registro bíblico, y lo animó. No sabemos la conversación que tuvo, pero deben haberse usado palabras que realmente le levantaron el ánimo.
puesto que en Hechos 1, 15 y 16 se dice que Pedro llevaba ahora de nuevo la delantera para hablar sobre Jesús y las promesas que habían en las Escrituras. Así que todo eso tiene que haberle ayudado a que él se sienta realmente fortalecido. Y muy probablemente ese ánimo que recibió hizo que también luego se le recomendara o se le encomendara más trabajo, demostrando que realmente había sido perdonado y que era el momento de ahora recuperar el tiempo perdido y ese ánimo para transmitir las buenas noticias del reino a los demás. La pregunta 19 dice: según el Salmo 103, 13 y 14, ¿qué piensa Jehová de nuestros pecados y cómo podemos imitarlo? El Salmo 103, 13 y 14 dice: tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen, porque Él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvo. La pregunta 19 tiene, según Salmo 103, 13 y 14, ¿qué piensa Jehová de nuestros pecados y cómo podemos imitarlos? Bueno, como vimos en el texto bíblico, Él es un Padre que muestra misericordia. Así que Él comprende que somos pecadores, que somos polvo, que cometemos errores. Y cuando nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos. Y claro, Él también espera que nosotros también hagamos lo mismo con otros, con los que tal vez tengamos algún inconveniente. No queremos llegar a pensar que un error que cometamos no puede ser perdonado por Jehová. Eso es lo que Satanás quiere que pensemos, que somos un caso perdido, cuando no es así. Podemos ver en el dibujo que se ha puesto aquí de Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, cómo debe haberse sentido él tan mal. En su cabeza tienen que haber pasado tantas cosas, en especial pensando, no me va a perdonar, refiriéndose a Jesús. Sin embargo, después, como él fue alguien muy valiente, decidido a seguir declarando las buenas noticias. Por eso dice la nota: meditar en cómo Pedro pasó de estar desanimado a centrarse en servir a Dios puede ayudarnos y servirnos para ayudar a otros. Ahora veamos la pregunta 20. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Pues veremos otras maneras en las que Jehová ayuda a quienes son leales cuando están desanimados por diferentes circunstancias. Puede ser por la mala salud, por nuestra propia imperfección, si nos desanimamos porque no recibimos una responsabilidad que esperábamos en la organización, o tal vez porque nuestro territorio no es tan productivo como en otros lugares que escuchamos. Pero todo eso vamos a tratar de cómo recuperar nuestro ánimo si acaso estamos siendo afectados de esta manera. Ahora veamos los puntos de repaso de nuestra revista. La primera es cómo puede animarnos la manera en que Jehová fortaleció a estos siervos del pasado, José, Noemí y Ruth. Algo que revisamos en la vida de ellos es que Jehová siempre será nuestro refugio y no se va a olvidar de nosotros aunque pase algún tiempo. Tal vez uno querrá que sea más rápido de lo normal, pero Jehová sabe cuál es el momento apropiado. Como José, esperó 20 años y Noemí también tuvo que esperar algún tiempo después cuando nació Obed. Siempre Jehová estará allí para ayudarnos, posiblemente por medio de nuestros hermanos o de alguna otra manera que nunca lo pensaríamos. La otra pregunta es de repaso: ¿cómo puede animarnos la manera en que Jehová fortaleció a estos siervos del pasado, un levita? Jehová siempre nos está hablando mediante su palabra y no queremos dejar a un lado esta. Más bien queremos nosotros estar cerca a sus siervos leales que nos animan, que nos apoyan. Y aunque tengamos privilegios de servicio, como el caso de levita, debemos ser conscientes de que lo que vemos sí nos puede afectar grandemente. Él quiere que seamos felices y que obtengamos la vida que realmente lo es. Puede que la vida de algunos parezca placentera o satisfactoria eternamente, pero no. Si no tienen a Jehová, ese tipo de vida, ya sea en este sistema o en el futuro, no será eterno. La otra pregunta es, ¿cómo puede animarnos la manera en que Jehová fortaleció a estos siervos del pasado? Pedro, que Él nos ve con amor
y comprende que somos polvo y que vamos a cometer errores. Nosotros necesitamos también reconocer que Jehová es misericordioso y que Él está dispuesto a perdonar si cambiamos nuestro proceder. Y Él nos va a ayudar de distintas maneras. Lo hizo con Jesús en el caso de animarlo a Pedro y luego Él cobró ímpetu para llevar estas buenas noticias del reino. Nosotros también podemos ser animados de diferentes formas, por la palabra de Dios, por las reuniones, por nuestros hermanos. Cada uno tendrá su parte y queremos percibir la ayuda que proviene de Jehová. Sin duda un hermoso artículo que queremos seguir revisándolo más profundamente en esta semana del 15 al 21 de febrero. Un artículo que nos va a ayudar a recobrar el ánimo en ver estos excelentes ejemplos bíblicos de cómo situaciones muy complicadas, sin embargo, tuvieron un final feliz. Esto es lo que nos espera revisar en nuestro artículo de estudio número 51, con el tema Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. Y esperamos sin duda la próxima semana poder seguir aprovechando y repasando lo que Jehová nos da como alimento espiritual. Esto era lo que teníamos que revisar para nuestra revista de diciembre del 2020. Aún nos queda un artículo más de revisar y esperamos que si es la voluntad de Jehová podamos estar juntos para hacerlo.